En 1929 ocurrió un evento que destacó en la historia mundial de la economía, el Gran Crack, conocido también como la Gran Depresión. Todo empezó por la tendencia popular del momento algunos años antes, que era un producto del consumo masivo debido a que los electrodomésticos, los carros y otras nuevas tecnologías se volvieron más accesibles para el público general. Este acontecimiento afectó a gran escala a muchas economías mundiales, dejando a mucha gente en la calle a causa de la pobreza. Fue tan grande el impacto de la Gran Depresión que sus efectos se prolongaron hasta 1940. En todo este transcurso de tiempo, el proceso de recuperación fue lento y doloroso. Pero ¿cuáles fueron las causas reales de este acontecimiento? Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual trajo grandes consecuencias económicas, principalmente en Europa, donde además se presentó una disminución del 10% de la población total. La mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas y mucha inflación. El crecimiento acelerado de Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación de su economía y uso excesivo del crédito. Eso generó una burbuja especulativa, lo que llevó a la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. La quiebra de Wall Street, conocida como Martes Negro, ocurrió el 29 de octubre de 1929. Dentro de las consecuencias económicas de la Gran Depresión, podemos mencionar la reducción del consumo, lo que llevó a muchas empresas a que quebraran. Se redujo notablemente la producción industrial en los Estados Unidos y pasaron casi 4 años con indicadores económicos negativos. Asimismo, aumentaron las cifras de desempleo en todo el mundo. En cuestiones sociales se sentó el fenómeno de desigualdad social. En todo el mundo se enfrentaron altas cifras de pobreza, desigualdad y hambre. Además, aumentaron las tasas de desempleo junto con la inseguridad y la criminalidad. Muchas familias cayeron en la pobreza, inclusive las personas que conservaron sus trabajos enfrentaban salarios muy bajos. En respuesta a la crisis mundial en diferentes países, principalmente europeos, que se vieron afectados por la economía, surgieron de formas de gobierno totalitarias. Países como Alemania, Italia y España, que luego dieron origen a la Segunda Guerra Mundial en 1939. La falta de trabajo y la desigualdad social incrementaron el consumismo como pensamiento político e ideológico, ya que este modelo les provenía a las personas un colchón económico asegurando ante la inestabilidad económica. Algo que no ayudó a que la gente pudiera salir de esa depresión fue la actitud del laissez-faire por la que optó el gobierno. El mismo presidente estadounidense del momento, Herbert Hoover, proclamó desde su posición derechista que su labor no era intervenir en el mercado, ya que creía en el capitalismo y en que en el mercado se corregiría por su propia cuenta. El secretario del Tesoro opinaba lo mismo. Incluso muchos políticos decían que el trabajo de gobierno era simplemente no estorbar, pero no tenían ni idea de cuánto se necesitaba de su intervención. Como no había ningún tipo de restricción y había una escasa supervisión de los mercados por parte del gobierno, a la gente le gustaba el hecho de poder invertir 6.000 en la bolsa y conseguir 70.000 en acciones, hasta que finalmente se rompió la burbuja. A culpa del laissez, era tanto el pánico que algunos banqueros se juntaron y decidieron inyectar $250 millones de fondos para respaldar una lista de valores clave, lo cual llegó a restablecer un poco mejor los precios de las acciones, pero no por mucho tiempo. Fue hasta la entrada del nuevo presidente Franklin D. Roosevelt que se dejó atrás la práctica del laissez-faire y empezó a regular el mercado. Implementó leyes que obligaban a los banqueros a actuar bajo una estricta supervisión gubernamental, garantizó los depósitos bancarios y se aseguró que ya no hubiera especulación en la bolsa con el dinero de otros. Los inversionistas novatos y los ciudadanos habían perdido grandes cantidades de dinero por entrar al negocio de la bolsa, que estaba rindiendo grandes frutos días atrás. Todo pintaba que las acciones iban a la alza bruscamente,
Sin embargo, sin tener un conocimiento concreto de cómo funcionaba Wall Street, decidieron entrar a este negocio. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno introdujo los bonos, que eran mejor conocidos como bonos libertad, y sirvieron como una fuente de financiamiento para poder pagar la guerra. Los bonos libertad hicieron que muchas personas por primera vez invirtieran en su vida y cambiaron por completo la cultura de inversión en Estados Unidos. De esta manera, durante la década de los 20, el Partido Republicano estuvo en el poder, detrás de la creciente prosperidad económica que se vivía en Estados Unidos. En 1923, Calvin Coolidge llegó a la presidencia. Al ser también un inversor en la bolsa, guardó silencio sobre la locura especulativa que había apoderado Wall Street. Coolidge era la personificación que se vivía de la imprudencia y la despreocupación en los años 20. Fue un periodo de prosperidad donde los políticos fácilmente podían decir que la economía iba creciendo y que todo iba bien. El rol del Estado era simplemente no estorbar en el mercado. Durante la administración de Coolidge se mantenía una relación con un grupo de élite de banqueros y de financieros en Wall Street, por lo que su riqueza y sus contactos les otorgaron una inmensa influencia sobre la política económica en el gobierno. Debido a la escasa supervisión del gobierno, el mercado tenía sus propias leyes y era común que hubiera información privilegiada, así que había una gran manipulación del mercado sin ninguna transparencia. Las grandes élites de Wall Street sostenían que el mercado podía regularse por sí solo y gracias a la influencia política que tenían, causaban que el gobierno no interviniera de ninguna manera. Después del gran crack, tanto Hoover como Andrew Mellon, quien era el secretario del Tesoro, tomaban posturas de derecha y creían que la función del gobierno era no intervenir en las catástrofes. Ambos creían que en el capitalismo sin trabas, por lo que no hicieron nada para aliviar la crisis económica. Las distintas facetas del economista se vieron tanto en el periodo previo al estallido de la crisis como en el proceso de recuperación de la misma. El economista como actor se mostró mayormente en la etapa previa a la crisis, donde muchos de los economistas que se desarrollaban en el sector bancario y de la bolsa fueron parte del descontrol crediticio generado a fines de la década de 1920. Entonces, los economistas decidieron ignorar la creciente burbuja especulativa. Se podría decir que sí, ya que lo que querían era beneficios instantáneos. El economista como científico y consejero se vio mayormente en la etapa de recuperación de la crisis, donde el mayor retrato de dichas facetas del economista fue John Maynard Keynes. En cuanto al economista como científico, Keynes realizó distintas investigaciones que se dieron más que en el contexto de la Gran Depresión, las cuales fueron publicadas en sus libros. El más influyente de ellos fue el titulado Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, libro donde hacía referencia a la intervención del Estado como método para impulsar la economía. Dicha teoría realizada por Keynes lo llevó a convertirse también en un economista consejero, ya que el plan del gobierno estadounidense para contrarrestar la crisis basó muchas de sus medidas en la teoría keynesiana.